¿Alguna vez has visto cómo se roba a todo un país? No hablo de una guerra ni de una invasión, sino de un presidente que literalmente vació las riquezas de su propia nación. México, 1988. Carlos Salinas de Gortari asumió el poder con una sonrisa y promesas de prosperidad. 6 años después, el país estaba en bancarrota y miles de millones de dólares habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo es posible engañar a 130 millones de personas al mismo tiempo? ¿Cómo se puede desviar una fortuna entera sin que nadie lo detenga? La respuesta te va a sorprender. Salinas no fue simplemente un político corrupto, era un auténtico maestro del crimen. Ideó mecanismos tan complejos y refinados que, incluso hoy en día, expertos en finanzas y política siguen asombrados por su ingenio. Bancos ficticios, empresas inexistentes, cuentas ocultas en paraísos fiscales, convirtió al gobierno mexicano en una verdadera red criminal. Y ahora, décadas después, la verdad finalmente empieza a salir a la luz. Hemos descubierto dónde escondió su fortuna, cómo logró engañar a toda una nación, lo más inquietante de todo, que está haciendo en la actualidad. Esta no es solo la historia de un funcionario deshonesto. Es el relato de cómo una sola persona, impulsada por la codicia, puede afectar la vida de millones. En los próximos minutos, verás con tus propios ojos cómo opera la corrupción en los niveles más altos del poder. Y comprenderás por qué esta historia importa, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Porque si ocurrió allí, podría repetirse en cualquier otro país. Dale me gusta a este video si quieres que más historias como esta sean contadas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad sobre Carlos Salinas comienza ahora, desde la Ciudad de México. El 3 de abril de 1948 nació Carlos Salinas de Gortari, un hombre que marcaría para siempre el rumbo de su país. Hijo de Raúl Salinas Lozano, un senador respetado y ministro de Industria y Comercio durante el gobierno de Adolfo López Mateos, y de Margarita de Gortari Carvajal, una reconocida maestra. Carlos creció rodeado por la política y la vida intelectual. Su familia, bien conectada dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, le abrió desde muy joven las puertas al poder y la influencia. Desde pequeño, Salinas mostró ser disciplinado y tener una mente brillante. Estudió en colegios prestigiosos de la capital, como el Instituto Abraham Lincoln y la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Su pasión por comprender la estructura social y económica del país lo llevó a estudiar economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde se graduó en 1969 con una tesis sobre agricultura e industrialización. Pero Carlos no se conformaba. Decidido a ampliar sus horizontes, viajó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard. Allí obtuvo una maestría en Administración Pública en 1973, otra en Economía Política en 1976. Y finalmente un doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978. Al regresar a México, combinó su formación académica con una creciente ambición política. Durante los años 70 trabajó en la Secretaría de Hacienda, donde aprendió cómo funcionaba realmente el gobierno desde adentro. Su perfil de tecnócrata, una figura que priorizaba los datos, las estrategias y la planificación racional, lo hizo destacar en un entorno político dominado por la improvisación. Además, enseñó en la UNAM y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, compartiendo sus conocimientos sobre finanzas públicas y estadística. También era un apasionado del deporte. En 1971 ganó una medalla de plata en equitación en los Juegos Panamericanos de Cali. Su gran salto político llegó en 1982, cuando su antiguo profesor de la UNAM, Miguel de la Madrid, fue elegido presidente. De la Madrid vio en Salinas un colaborador leal y lo nombró secretario de Programación y Presupuesto, una posición clave en la definición de la política económica nacional. Desde ahí, Carlos comenzó a consolidarse como el arquitecto de las reformas económicas que buscaban modernizar al país. Su trabajo riguroso y su cercanía con el presidente lo posicionaron como una figura influyente dentro del PRI. En 1987, el Partido Revolucionario Institucional, el 4 de octubre de 1987, Carlos Salinas de Gortari fue oficialmente designado candidato presidencial del PRI a través del tradicional dedazo. Un proceso en el cual el presidente en funciones nombraba a su sucesor. Miguel de la Madrid,
confiando en la formación técnica de Salinas, lo respaldó como el hombre adecuado para gobernar México. Con el PRI dominando la política durante décadas, la victoria parecía asegurada. Sin embargo, el país estaba inquieto, y las elecciones de 1988 se convertirían en un huracán político que cambiaría la historia. Por primera vez, el PRI enfrentaba a un rival fuerte, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del respetado expresidente Lázaro Cárdenas. Cuauhtémoc abandonó el PRI para formar la Frente Democrática Nacional y prometía un cambio profundo. Su campaña ganó el apoyo de millones de mexicanos cansados de la corrupción y la desigualdad. Mientras Salinas ofrecía modernización y estabilidad, Cárdenas reavivaba la esperanza de una democracia auténtica. La contienda se volvió feroz y el ambiente, de máxima tensión. El 6 de julio de 1988, día de la elección, México contuvo la respiración. A las 19:30, durante el conteo de votos, sucedió lo impensable, el sistema de conteo de la Secretaría de Gobierno colapsó. La llamada caída del sistema sumió al país en la oscuridad. Horas después, cuando el sistema volvió a funcionar, los resultados preliminares mostraban a Salinas como ganador con el 50.7% de los votos, frente al 31.1% de Cárdenas. Pero algo no cuadraba. Testigos reportaron irregularidades, urnas llenas antes de la apertura, votos duplicados y actas adulteradas. La sospecha de fraude se extendió como fuego. En las semanas siguientes, miles de personas salieron a las calles, principalmente en Ciudad de México, exigiendo transparencia. Cárdenas y sus seguidores denunciaron que el gobierno manipuló los resultados durante el apagón. La situación empeoró en 1989, cuando diputados del PRI ordenaron quemar millones de boletas electorales, eliminando cualquier posibilidad de revisión o recuento. Este acto alimentó aún más las acusaciones de fraude electoral. La prensa internacional también cuestionó el proceso. Periódicos como The New York Times señalaron las múltiples anomalías de la elección. Dentro de México, la desconfianza hacia Salinas crecía. Aunque fue declarado presidente oficialmente el 1 de diciembre de 1988, su gobierno nació bajo una nube de ilegitimidad. Para algunos, Salinas era un tecnócrata brillante, para otros, un líder impuesto. Sabía que gobernar no sería fácil. Con un país polarizado y una oposición fortalecida, debía demostrar que podía unir a México. Mientras se preparaba para tomar el poder, persistían las preguntas: ¿cómo sanar las heridas de una elección tan controvertida? ¿Podría ganar la confianza de un pueblo que dudaba de su legitimidad? Tras bambalinas, sus primeras decisiones comenzaban a tomarse, pero los ecos de las protestas aún resonaban. El gobierno de Salinas, iniciado en 1988, estuvo marcado por un clima constante de desconfianza desde la turbulenta elección. Entre 1989 y 1994, una serie de muertes sacudió al país, alimentando teorías conspirativas y aumentando el miedo. Estos eventos involucraron a figuras políticas importantes y dejaron profundas cicatrices en la sociedad mexicana. En octubre de 1989, Manuel Maquio Cloutier, líder del Partido Acción Nacional, PAN, y candidato presidencial en 1988, murió en un accidente automovilístico en Sinaloa. Su vehículo chocó contra un camión en circunstancias sospechosas. Crítico feroz del PRI y Salinas, su muerte levantó sospechas. Aunque las autoridades declararon accidente, muchos creyeron que fue un asesinato político para silenciar a la oposición. El golpe más duro ocurrió en 1994. El 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI y aliado cercano de Salinas, fue asesinado a tiros en Tijuana durante un mitin. Colosio, carismático y reformista, era visto como el futuro del partido. Su muerte conmocionó al país. Las investigaciones apuntaron a un tirador solitario, Mario Aburto, pero inconsistencias en el caso alimentaron rumores de conspiración. Algunos señalaban tensiones internas en el PRI, otros, intereses externos. Meses después, en septiembre de 1994, otro asesinato sacudió la política mexicana. José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y excuñado de Salinas, fue asesinado a tiros en Ciudad de México. El crimen tocó directamente al círculo íntimo del presidente.
Las sospechas recayeron sobre Raúl Salinas. A pesar de la tormenta política, Carlos Salinas proyectaba una imagen de éxito económico. Entre 1988 y 1994, su gobierno promovió una transformación profunda en México mediante políticas neoliberales que prometían modernización. Estas reformas, conocidas como el Milagro Mexicano, trajeron una aparente prosperidad, pero ocultaron problemas que luego estallarían. Salinas apostó por la apertura económica, privatizando empresas estatales como bancos, la compañía telefónica Telmex y aerolíneas, argumentando que el gobierno debía enfocarse en servicios sociales y no en negocios. Estas ventas atrajeron inversión extranjera, pero también concentraron la riqueza en pocas manos, generando críticas por favorecer a empresarios cercanos al PRI. El mayor logro fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1992 con Estados Unidos y Canadá. El acuerdo entró en vigor en 1994 y transformó a México en un socio comercial estratégico. Las exportaciones aumentaron y fábricas extranjeras se instalaron en el país, generando empleo. Salinas presentó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como la puerta de México al primer mundo. Otro triunfo fue el control de la inflación, que había atormentado al país desde los años 80. Con políticas estrictas, el gobierno estabilizó el peso y redujo los precios. Entre 1988 y 1993, la economía creció en promedio 3,5% anual, y los mexicanos tuvieron mayor acceso a productos importados y crédito. Sin embargo, el milagro mostraba fisuras. El peso estaba artificialmente sobrevalorado, lo que hacía las importaciones baratas, pero perjudicaba a los productores locales. El déficit comercial aumentó y México dependió cada vez más de capital extranjero especulativo, un dinero volátil que podía desaparecer en cualquier momento. Las reformas beneficiaron a las ciudades, pero el campo fue abandonado y se hundió en la pobreza. Mientras Salinas celebraba el crecimiento, las tensiones sociales crecían. El 1 de enero de 1994, justo cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantó en armas en Chiapas, denunciando la desigualdad. La insurrección reveló que no todos creían en ese supuesto milagro. El fin del mandato de Salinas se acercaba y, aunque parecía intocable, los problemas estructurales eran una bomba de tiempo. ¿Podría México mantener ese crecimiento? ¿O el milagro era solo una ilusión? El 1 de diciembre de 1994, Carlos Salinas de Gortari entregó la presidencia a Ernesto Zedillo, su sucesor del PRI. México parecía estable, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en marcha y un crecimiento económico celebrado. Sin embargo, menos de un mes después, el país se sumergió en una de sus peores crisis, conocida como el error de diciembre o efecto tequila. Ese colapso marcó el fin del milagro económico de Salinas y afectó a millones de mexicanos. El 20 de diciembre de 1994, el gobierno de Zedillo anunció la devaluación del peso. La moneda, que estaba sobrevalorada, perdió casi el 50% de su valor en pocos días. Inversionistas extranjeros que habían apostado por México retiraron su dinero masivamente. La economía, dependiente de ese capital especulativo, colapsó. En 1995, el PIB cayó un 6,2%. Su partida despertó rumores y mitos en su país natal. Muchos afirmaban que Salinas traía mala suerte a México, y esa superstición solo crecía con cada nueva crisis. Mientras tanto, él mantenía un perfil discreto. En 2021, a los 73 años, obtuvo la nacionalidad española, lo que le permitió moverse libremente entre el Reino Unido y España. Su vida se volvió cada vez más reservada, alejada de los reflectores que alguna vez lo acompañaron. En el extranjero, Salinas se dedicó a la escritura y a conferencias donde defendía su legado. Publicó libros como México, un paso difícil hacia la modernidad, en los que justificaba sus reformas económicas. Sin embargo, en México, su nombre seguía siendo motivo de división. Para algunos era un visionario que abrió la economía, para otros, el principal responsable de la desigualdad social y de la crisis de 1995. Investigaciones indican que hasta hoy, el 60% de los mexicanos lo asocian con la corrupción. A sus 77 años, Salinas vive en las sombras.
evita la vida pública, pero su figura sigue siendo tema de debate. México, ahora transformado, aún enfrenta las consecuencias de su gobierno. Quedan preguntas. ¿Volverá algún día o seguirá siendo solo un eco del pasado? El legado de Carlos Salinas de Gortari está rodeado de misterios que periodistas han intentado esclarecer durante décadas. Desde su infancia hasta la presidencia, secretos y acusaciones alimentaron investigaciones frecuentemente enfrentando resistencia. Uno de los casos más antiguos involucra la muerte de Manuela, una empleada doméstica de la familia. En 1951, cuando Salinas tenía solo 3 años, un arma de fuego en la casa familiar causó la muerte de la joven. El incidente fue declarado accidental, pero las circunstancias nunca se aclararon del todo, dejando dudas que resurgieron años después. Durante su mandato, periodistas que investigaban su vida enfrentaron amenazas y censura. Medios como Proceso y La Jornada denunciaron presiones para silenciar reportajes sobre corrupción. Algunos reporteros recibieron llamadas intimidatorias, otros perdieron sus empleos. En los años 90, documentos confidenciales comenzaron a circular, sugiriendo conexiones entre Salinas, empresarios y políticos involucrados en negocios oscuros. Estos documentos indicaban la existencia de un sistema de protección que garantizaba impunidad a los poderosos. Las investigaciones también revelaron movimientos financieros sospechosos. Cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales vinculadas a la familia Salinas aparecieron en varios informes. En 1998, autoridades suizas congelaron fondos ligados a Raúl Salinas por sospecha de lavado de dinero. Carlos siempre negó cualquier implicación, pero las sospechas de enriquecimiento ilícito continuaron persiguiéndolo. Periodistas hablaban de una red de pactos secretos que aseguraba lealtad dentro del PRI y entre magnates mexicanos. Esta red, según investigadores, funcionaba mediante favores, contratos y acuerdos ocultos. Quienes intentaban denunciarla enfrentaban riesgos reales. A pesar de los esfuerzos de la prensa, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuál era la verdadera extensión del control de Salinas sobre estas redes? ¿Qué secretos aún permanecen enterrados? Con el paso de los años, las piezas del rompecabezas se dispersaron, pero la curiosidad de los reporteros nunca desapareció. Aunque tuvo una vida pública intensa, Salinas siempre mantuvo su vida personal envuelta en misterio, pero los rumores nunca cesaron. En 1972, se casó con Cecilia Oxeli González, con quien tuvo 3 hijos, Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal. La pareja se separó en los años 90, y Salinas volvió a casarse con Ana Paula Gerard, con quien tuvo otros 3 hijos, Ana Emilia, Patricio y Mateo. Aunque discretos, sus matrimonios fueron objeto de especulación. Los rumores más comentados involucraban a la actriz Adela Noriega. En los años 80 y 90, se especuló sobre una relación secreta entre ambos. Revistas de farándula publicaron historias sin pruebas, pero la narrativa capturó la imaginación popular. Otro rumor persistente decía que él tendría un hijo fuera del matrimonio, aunque nunca hubo evidencia que lo confirmara. Estas historias, alimentadas por la falta de transparencia, se convirtieron en parte del mito que lo rodea. Un caso curioso fue el supuesto conflicto con el cantante Luis Miguel. Se decía que Salinas habría interferido en la carrera del artista, llegando a amenazarlo por motivos personales. Aunque sin pruebas concretas, el rumor ganó fuerza en la prensa. Consciente de su imagen pública, Carlos Salinas siempre trabajó para controlar la narrativa sobre sí mismo. Durante su presidencia, Carlos Salinas de Gortari mantuvo una relación cercana con los medios, moldeando la percepción pública a su favor. Rumores, verdaderos o no, lo retrataban como un hombre lleno de secretos. Mientras vivía en el exilio, su vida personal seguía siendo un misterio. ¿Qué verdades ocultaba? ¿O solo eran ecos de un país buscando respuestas? El misterio, como siempre, lo seguía a donde fuera. Su nombre está ligado a sospechas de corrupción que involucran sumas colosales y redes complejas. El foco principal recae en su hermano Raúl Salinas, cuya fortuna levantó sospechas internacionales. En los años 90, autoridades suizas descubrieron cuentas bancarias a nombre de Raúl con más de $300 millones. Estos fondos, depositados en bancos como el TET y el CIE, fueron investigados por posible lavado de dinero. En 2007, tras años de disputas legales,
$74 millones fueron devueltos a México, pero el origen del dinero seguía siendo un enigma. Raúl también adquirió propiedades de lujo, como mansiones en Dublín y otras ciudades europeas. Según investigaciones, estas compras se realizaron a través de empresas en paraísos fiscales como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Los métodos empleados eran complejos y sofisticados. Transferencias entre cuentas offshore, empresas fantasma y fideicomisos se utilizaban para ocultar el verdadero origen de los fondos. Las investigaciones indicaron que estos recursos podrían estar vinculados a actividades ilegales, como sobornos y desvíos durante el proceso de privatización del gobierno de Carlos. Las conexiones de la familia Salinas con empresarios beneficiados en las privatizaciones aumentaron las sospechas. Grandes magnates como Carlos Slim, que adquirió Telmex, y Roberto González Barrera, de Banorte, se convirtieron en aliados cercanos al poder. Estas relaciones indicaban un sistema de intercambio de favores. El gobierno otorgaba contratos lucrativos y los empresarios ofrecían apoyo económico o político. Los críticos afirmaron que esta dinámica fortaleció a una élite reducida, mientras el país enfrentaba un aumento significativo de la desigualdad. Aunque Carlos nunca fue condenado, las acusaciones contra su familia dañaron gravemente su reputación. Las redes de corrupción, reales o percibidas, parecían expandirse como una telaraña, conectando política, negocios y grandes fortunas. Mientras el pueblo mexicano exigía respuestas, los misterios sobre el dinero permanecían protegidos en cuentas extranjeras, dejando muchas preguntas abiertas sobre la verdadera dimensión de estas operaciones. El gobierno de Carlos Salinas marcó un punto de inflexión en la historia de México, consolidando una revolución neoliberal que cambió el rumbo del país. Sus reformas, como las privatizaciones y el NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integraron a México en la economía global. Empresas estatales pasaron a manos privadas, creando nuevos multimillonarios como Carlos Slim, mientras el comercio con Estados Unidos y Canadá crecía rápidamente. Entre 1988 y 1994, las exportaciones mexicanas aumentaron un 80%, presentando a México al mundo como un país moderno y competitivo. Sin embargo, este progreso tuvo un costo. Las privatizaciones concentraron la riqueza en una pequeña élite y aumentaron considerablemente la desigualdad social. En 1994, el 10% más rico controlaba el 40% del ingreso nacional, según datos del Banco Mundial. El abandono del campo agravó la pobreza y el levantamiento zapatista en Chiapas expuso profundas divisiones sociales. Aunque el NAFTA abrió nuevos mercados, también dejó a millones de trabajadores vulnerables frente a la competencia global. Carlos Salinas se convirtió en un símbolo de los años 1990, una época marcada por promesas y escándalos. Su red de influencia, que unía a empresarios, políticos y medios de comunicación, garantizó el control del poder, pero también alimentó acusaciones de corrupción. Para algunos fue un visionario que modernizó el país, para otros, un manipulador que sacrificó al pueblo por intereses privados. Investigaciones recientes indican que el 55% de los mexicanos lo consideran responsable de la crisis económica de 1995. Hoy, México es un país más conectado con el mundo, pero socialmente dividido. El legado de Salinas sigue siendo objeto de debate. ¿Fue un paso necesario hacia el futuro o un error que profundizó las desigualdades? Mientras el país enfrenta nuevos desafíos, las huellas de su gobierno permanecen visibles y nos invitan a reflexionar sobre el verdadero costo del progreso. Esta fue la historia de Carlos Salinas de Gortari, un hombre que convirtió la presidencia mexicana en una máquina para desviar dinero público. Ahora conoces los métodos que utilizó y entiendes cómo una sola persona pudo perjudicar a millones de mexicanos. Lo más impresionante es que todo esto ocurrió frente a nuestros ojos. Casos como este demuestran cuán devastadora puede ser la corrupción cuando llega al poder. Y, lamentablemente, historias similares continúan ocurriendo en muchos países alrededor del mundo. ¿Te gustó esta historia? ¿Ya conocías este caso o fue una sorpresa para ti? Cuéntanos en los comentarios qué parte te llamó más la atención. Si este video te hizo pensar o aprendiste algo nuevo, no olvides dejar tu me gusta, eso nos motiva a seguir creando contenidos como este. Y si quieres descubrir más casos de corrupción,